y meditas en esto. Trata de decirle al Señor: gracias por tu amor, Señor. Señor, gracias porque nos has acercado a ti, porque hoy podemos poner nuestra confianza en ti, Señor. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Padre, en este tiempo, Señor, queremos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos enseñe mediante el poder de tu Espíritu Santo. Quita todo lo que estorbe, Señor, para que tu mensaje sea transmitido de la manera correcta, conforme a lo que todos y cada uno de los que estamos en este lugar necesitamos. Que tu gracia opere en este tiempo, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. ¿Quién está alegre en esta noche? Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús? Siempre es bueno estar en casa, ¿sí o no? Cuando estamos juntos en casa, como que se siente el calorcito, y aunque hace frío, ¿verdad? Nos gusta estar ahí, nos repegamos. De hecho, me gustaría invitarles, si quieren, acercarse un poquito más al centro para no estar tan dispersos. Estaría genial. Puedes ocupar tu lugar. Bienvenidos. Has tomado la mejor decisión en esta noche, y es estar en la casa. La Escritura dice, ¿verdad? Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Así es que es motivo de alegría y de gusto que tú estés en esta tarde, en este lugar, en este precioso lugar. Acompáñame, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 y 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 6, dice así: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Queremos ser instruidos por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos revele la verdad que es Jesús a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bien, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cuántos han estado desanimados alguna vez? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida ha entrado el desánimo. Y me gustaría que pudiéramos definir qué es el desánimo. Para ello, me gustaría que pudiéramos abordar qué es entonces el ánimo. Si hablamos que hay un desánimo, pues lo opuesto o el contraste, ¿verdad? Al desánimo es el ánimo. Y no sé si recuerden los dibujos animados. ¿Alguien ha visto dibujos animados? Yo creo que sí, ¿verdad? Por ahí están los Picapiedra, los Supersónicos, el Pato Lucas. Y precisamente estos dibujos animados, los dibujos animados de ayer y hoy, ¿verdad? Consistían precisamente en que eran dibujitos y bueno, juntaban varios de ellos en diferentes posiciones, dejaban correr las hojas, ¿verdad? Y entonces parecía que el muñequito como que iba caminando, ¿sí o no? Son los dibujos animados, ¿verdad? Y pareciera que ese dibujo, aunque es estático, está tomando ¿qué? Vida. Parece que en verdad se mueve. Los primeros dibujos por ahí de las caricaturas de Mickey Mouse, creo que es una de esas caricaturas pioneras, ¿verdad? De los dibujos animados, fueron fabricadas así. Hoy en día, bueno, ya son diferentes, pero ese dibujo estático parecía que tenía vida y eran los dibujos animados. Y es precisamente la palabra ánimo lo que le da sentido a esta parte de poder tener una vida. Ánimo es una palabra que en griego es anemos,
es ánimo en griego y significa soplo. ¿Qué significa? Soplo. Ánimo significa soplo o aliento. Si me acompañas por favor a Génesis capítulo 2, versículo 7, ocurrió algo impresionante. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¡Wow! Dios creó al hombre, ¿verdad? Y entonces dice que le dio un soplo en su nariz y el hombre tuvo aliento de vida. Es decir, abrió los ojos, respiró. Entonces tal vez se levantó y empezó a caminar. Adán, ¿verdad? Lo recordamos. Entonces ese soplo o aliento precisamente es el ánima o el ánimo al que se refiere esta palabra. Entonces, ese ánimo o ánimo, cuando estamos desanimados, precisamente está un significado, ¿verdad? Que no hay vida o que la vida se redujo. Traducimos la palabra desánimo, ¿verdad? En desgano, en desmotivación, en apatía. A lo mejor algo no salió bien y nos desmotivó. Y ahora ya no continuamos la carrera. A lo mejor algo salió mal y dijimos, no, ya no quiero. O a veces estamos tristes, ¿verdad? Hay alguna situación en casa o en el trabajo y andamos así como achicopalados, así como que, híjole. Y nos preguntan, ¿qué tienes? Pues ando un poquito desanimado. Es eso. O sea, realmente lo que está pasando es una falta de ánimo, falta de vida, falta de aliento, y que en algún momento podría llegar esa falta de vida a un punto de depresión. Hoy en día es una enfermedad muy popular, es una enfermedad muy popular en la sociedad. La depresión, el estrés, la carga tal vez de trabajo, de las actividades, etcétera, y que tarde o temprano traen cansancio. El cansancio es uno de los motivos por los cuales viene el desaliento. Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero ¿por qué el apóstol Pablo escribe esto en el versículo 6 de segunda carta a los Corintios 7? Dice: enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esta parte? Es bien interesante porque hay todo un contexto. Estamos estudiando la segunda carta a los Corintios desde el capítulo 1, capítulo por capítulo, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sido constantes en ello? Bueno, si no, les invito a que puedan echar un vistazo a lo que hemos aprendido previamente. Y el día de hoy estaremos estudiando precisamente el capítulo 7. El versículo 1 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Comienza el apóstol Pablo este capítulo diciendo: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas. ¿A qué promesas se refiere? Ahí como que el apóstol Pablo está concluyendo algo, ¿verdad? Está cerrando un bloque de algo que comenzó atrás. Entonces tendríamos que echar un vistazo al capítulo 6, ¿verdad? Para ver de qué promesas está hablando. Entonces el capítulo 6, versículos 16 al 18, explica precisamente cuáles son estas promesas. Dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas
y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su Padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es parte de estas promesas de las cuales está hablando el apóstol Pablo. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. ¿El Señor vive en nosotros y camina entre nosotros? Por supuesto, esa promesa se ha cumplido, ¿verdad? ¿Qué más dice el versículo? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo los recibiré a ustedes, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Son parte de esas promesas. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 7 dice, dado que tenemos estas promesas, entonces hay que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Limpiémonos de todo aquello que puede contaminar dos cosas, ¿verdad? El cuerpo y el espíritu. Wow. Está bien interesante esta parte porque limpiémonos de toda contaminación. Las cosas que hacemos tienen un significado en esta parte del cuerpo, lo que contamina al cuerpo. ¿Qué son estas cosas? Por ejemplo, robar, ¿verdad? Matar, tener alguna relación sexual ilícita. Son cosas que contaminan, ¿a qué? Al cuerpo, a diferencia de lo que contamina al espíritu. Esas cosas como que no se ven, pero están ahí. ¿Alguien ha sentido envidia? No es algo, ¿verdad?, que tangiblemente vemos en cierto sentido, sino hasta que lo llevamos a un acto. Eso ya es un aspecto o una contaminación de la carne o del cuerpo. La mentira, de igual manera, es un aspecto de contaminación del espíritu, el legalismo, nuestro propio enfoque. Cuando alguien cree que tiene la razón, es que yo tengo la razón. Y es contraria a la palabra, por cierto, ¿no? Es una contaminación de espíritu. Y ahí es un problema. De hecho, por ejemplo, cuando en los tiempos de Jesús vino una mujer, ¿verdad? Una mujer ramera, y Jesús la acepta y muchos se cuestionan, pero también había gente, ¿verdad? Los fariseos que creían de ellos conocer a Dios, creían tener una verdad, una relación con Dios, pero mal enfocada. Esa es una contaminación de espíritu. Y a veces es más complicado salir o limpiarnos de una contaminación de este tipo que de algo que es tan visible o tangible, por llamarlo de alguna manera. Entonces dice el versículo 1, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Habla de una completa santidad. Procuremos alcanzar una completa santidad. Y es que Dios nos hizo santos en el momento en el que aceptamos a Jesús, ¿sí o no? Esa es una santidad, se le llama santidad posicional. Nos dio la posición de santos. Pero también a lo largo de la escritura nos habla que nos esforcemos. Este es un fragmento, uno de estos versículos en la escritura que nos invita y dice, procuremos alcanzar una completa santidad. Hay una limpieza que únicamente Dios realiza en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién nos perdona y quién nos limpia? Él. Yo no me puedo limpiar a mí mismo. Él es quien me perdona y Él es quien me limpia. Pero también hay algunos aspectos en los que podemos trabajar en equipo con Dios para alcanzar esa completa santidad. Y requiere un esfuerzo, requiere una decisión de nuestra parte el hacerlo. Y mucho de ello tiene que ver cuando caminamos en intimidad con Dios. Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura, nuestra comunión con el Espíritu Santo nos van llevando a que nuestra vida sea más santificada.
Jesús dijo, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Si nosotros no tenemos contacto con la palabra, entonces no tenemos una santificación. Va a ser más fácil que yo decida pecar, inclinarme hacia los aspectos de pecado, que inclinarme hacia vivir una vida de piedad. ¿Vale? Entonces Santiago nos expresa esa parte, capítulo 1, versículos 14 al 15, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿De dónde vienen estos deseos, estas tentaciones? De nosotros mismos, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. El apóstol Pablo entonces nos invita y dice, hey, esfuércense por llevar una vida, ¿verdad? Santa. Una completa santidad. Entonces Dios ya nos hizo santos, ¿verdad? O nos dio la posición de santos. No son los santos, ¿verdad? Que la religión popular considera como santos, ¿verdad? A los que les prenden una veladora o los ponen de cabeza, ellos no son. La Escritura nos enseña que usted y yo somos santos. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús, que nos ha lavado y limpiado, nos ha dado esa posición de santos. Versículo 2 del capítulo 7 dice, por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. El apóstol Pablo les expresa, ábranos su corazón. ¿Por qué el apóstol Pablo escribiría, hey, ábranos su corazón? Es decir, déjenos entrar a su corazón, acéptenos. En otras palabras está diciendo, porque hay todo un contexto, hay una historia del apóstol Pablo con los corintios. Y brevemente, o en resumen, es esto. El apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto, ¿vale? En su viaje posteriormente viaja a Jerusalén. Y mientras él está fuera, él ya dejó establecida la iglesia en Corinto, empiezan a aparecer personas, gente que el apóstol Pablo más adelante llama los superapóstoles. Y estos hombres enseñaban, estos hombres eran judíos, que era necesario que adaptaran la ley judía, o que era necesario adoptar la ley judía para posteriormente creer en Jesús y ser salvo. ¿Vale? Entonces querían judaizar la enseñanza y enseñaban más el tema de la ley y que era necesario respetar algunos aspectos de la ley todavía, más allá de darle un valor o un peso a la gracia. Entonces esto contraponía a la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñaba los temas de la gracia, ¿verdad? Y la obra redentora de Jesús, pero estos hombres enseñaban lo contrario. Hey, tú tienes que hacer esto, hey, tienes que hacer lo otro, paga. Se considera a estos hombres que abusaban de su posición y cobraban dinero, estafaban a la gente, etc. Entonces había una oposición. Muchas de las personas de la iglesia en Corinto aceptaban esas enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo escribe la primera carta, les dice, hey, empieza a mencionarles algunos aspectos a corregir. Él está de viaje, ¿verdad? En otro lado, no está físicamente ahí en Corinto, pero les escribe, hey, hay que corregir esto. Además, la iglesia estaba dividida, unos querían seguir, ¿verdad?, a Apolos, otros querían seguir a Pedro, otros decían, pues yo no tengo pastor, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Entonces cada quien hacía pues lo que pensaban o obedecían a estos hombres apóstoles, ¿verdad? Y el apóstol Pablo entonces dice, abran su corazón. En algún momento
El apóstol Pablo llega de viaje, hace una visita ahí rápida a los Corintios, y fue tan rápida porque cuando llega el apóstol Pablo, los Corintios, la iglesia, lo rechaza, como que le hacen el feo. ¿Alguna vez ha llegado a algún lugar y siente que le hacen el feo? Así de, ay, ¿qué haces aquí, no? Eso le pasó al apóstol Pablo. Llegó a la iglesia que él fundó, pero ya está mezclada en algunas enseñanzas por ahí, contrarias a lo que él está tratando de enseñar de parte de Dios, y lo rechazan. Como que hay un conflicto con la gente de la iglesia de Corintios. Entonces Pablo se va, regresa nuevamente, viaja a Éfeso, y estando ahí envía una carta, se le llama la carta severa. Algunos estudiosos consideran que esa carta está entre la primera carta de Corintios y la segunda carta. De esa tal vez no tenemos registro en nuestra Biblia, pero en la segunda carta de los Corintios hace referencia a esa carta y dice que fue muy fuerte. El apóstol Pablo les escribe palabras muy severas a los Corintios y la envía ¿con quién? Con Tito. Entonces llega un momento, ¿verdad?, en el que el apóstol Pablo está esperando una respuesta de Tito. ¿Y qué pasó con la carta? ¿La aceptaron o no? El amor de Dios en el apóstol Pablo fue tan grande que quiso perseverar para que esa gente conociera verdaderamente el amor de Dios y establecer la verdad de Jesús en la iglesia. Tal vez pudo haber dicho el apóstol Pablo, ¿verdad? No, pues ellos no quieren nada de Dios. Ya se decidieron por estas personas que visten elegante. El apóstol Pablo era todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, pues si ellos no quieren de Dios, pues yo qué puedo hacer. Ya estoy aquí, ya les escribí una carta, me siguen rechazando, pues me voy. Tal vez sería lo más lógico, ¿sí o no? Además me están desechando, me están despreciando, me están comparando. ¿Qué caso tiene que yo siga? Pero no lo hizo. En el capítulo 4, por ejemplo, menciona al apóstol Pablo y dice, pero no desmayamos, porque el Señor nos llamó a esta tarea. Ya lo estudiamos previamente, ¿verdad? Entonces, dice el versículo, posteriormente el apóstol Pablo viaja de Éfeso a una ciudad que se llama Troas, y en todo este tiempo está esperando a que regrese Tito y le diga qué pasó con la gente, qué pasó con la carta, la aceptaron, no la aceptaron, y él estaba inquieto. Entonces el versículo 12 y 13 del capítulo 2 de segunda carta a los Corintios dice, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. ¿Para qué era esa puerta? Para seguir predicando el evangelio. Dice, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Wow. El apóstol Pablo como que seguía la chamba, ¿no? De predicar, de alcanzar gente, pero por otro lado estaba pensando, ¿y qué habrá pasado con los corintios? Estuve ahí, como que nos peleamos, les escribí una carta regañándolos, les dije cosas muy fuertes, envié a Tito, y si le hicieron algo a Tito, si a mí, ¿no? El apóstol Pablo, si yo fui y me trataron mal, imagínense si envié a Tito con una carta que les cuestiona, que les confronta, que les reta, que los regaña tal vez en cierto sentido, pues ¿qué le van a hacer a él? Tal vez lo apedrearon. Todo eso estaba pasando mientras el apóstol Pablo escribe esto. Dice, pero no sentía paz. ¿Alguna vez te has sentido que no tienes paz? ¿Hay situaciones en tu vida que te roban la paz, que te quitan el sueño? Y tal vez amanece el día y estás pensando en esa preocupación, en esa situación. Y vas a comer y nuevamente está esa situación ahí presente en tu cabeza. Y te vas a acostar y el último pensamiento en tu cabeza fue eso mismo. ¿Y qué crees? Al otro día, otra vez.
tal vez no hay paz. Es lo que en parte estaba sintiendo el apóstol Pablo. Dice, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí a Macedonia para buscarlo. O sea, el apóstol Pablo siguió viajando. Ahora llegó hasta Macedonia y Tito no aparecía. Dígale a quien tiene al lado, Tito no está. Tito se fue y no ha regresado con el informe. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? De hecho, para tener un contexto de los corintios, imagínense, en la primera carta, capítulo 5, menciona de un hombre que tomó por esposa a su madrastra. Wow. Había un verbo que se llama, el verbo es corintear, y consiste ese verbo en precisamente expresar las inmoralidades más grandes que se puedan imaginar. Era gente difícil, no era así como que llegara el apóstol Pablo, ¿verdad? O enviara un mensajero con una carta y, sí, bienvenido, pase. No, era gente difícil, gente complicada. Pablo entonces empieza a considerar que algo ya le pasó a Tito. Pero el versículo, regresamos al capítulo 7, versículos 2 al 4. Esto nada más es un contexto para entender qué está pasando en ese momento. Capítulo 7, versículos 2 al 4 dice, por favor, ábranos su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, hey, por favor, ábranme su corazón. Sí, hay algunas enseñanzas, algunas doctrinas que están infiltrando en la iglesia que no son ciertas, pero por favor, abran su corazón a lo que trato de transmitirles. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni los hemos aprovechado, ni nos hemos aprovechado. Eso es precisamente lo que hacían estos hombres, los superapóstoles. Le hacían mal a la gente, les hacían daño, ¿verdad? Los llevaban por caminos diferentes y se aprovechaban. Y el apóstol Pablo dice, nosotros no hemos hecho nada de eso. Yo no he hecho nada de eso para con ustedes. Al contrario, sigo aquí exhortándoles, motivándoles a que puedan llevar una vida de completa santidad y conozcan al Señor. No se daba por vencido Pablo. Dice, tienen mi confianza, el versículo 4. Versículo 3, no les digo esto para condenarlos, ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón. El apóstol Pablo amaba a esta iglesia, tal vez como un padre ama a su hijo, que el apóstol Pablo estableció esta iglesia, la fundó, era como el papá, ¿no? Y a veces los hijos hacemos cosas, ¿verdad? Que tal vez los papás dirían, ya, no quiero saber de ti. Era algo parecido en este momento, pero dice el apóstol Pablo, ya les dije antes que ustedes están en mi corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. O sea, el apóstol Pablo casi estaría dispuesto a dar su vida por esta iglesia. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Había mucha tensión entre el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto. Pero insisto, aún así él estaba ahí. Versículo 5 del capítulo 7 dice, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Con esa cabeza llegó el apóstol Pablo a Macedonia. Todavía no recibía una respuesta. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has experimentado batallas por fuera y temores por dentro? Es bien difícil, ¿sí o no? Porque estás peleando tal vez batallas por fuera en que hay que pagar la renta, en que tal vez se descompuso el coche, en que tal vez alguien se enfermó, en que, no sé, tantas cosas. Batallas por fuera y temores por dentro. Hay cosas que tal vez no hablamos, que traen temor a nuestra vida, que a lo mejor hay una inseguridad, a lo mejor hay una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Sabes? Todo eso te desanima. Tarde o temprano
puede llegar a tu cabeza el decir, ya no quiero. A lo mejor, ¿verdad? Un ejemplo, alguien está aprendiendo a tocar un instrumento musical, pero no sale el acorde, no sale la melodía, no sale el ritmo. Y podría entrar ese pensamiento, ¿verdad? El desánimo de decir, no, tal vez no nací para esto, ya no quiero. Lo intenté 1, 2, 3 veces, no salió, ya. El matrimonio, ¿verdad? Se está rompiendo, se está cayendo a pedazos. Pues mira, yo ya le di muchas oportunidades, ya no quiero. Y nos desanimamos. ¿Qué es el desánimo? Simplemente es que la vida se va apagando poco a poco. ¿Cuál es la característica de una persona animada? Pues bien feliz, ¿verdad? Ay, hola, ¿cómo estás? Y todos son flores, ¿verdad? Y pajaritos. Los pajaritos en la cochera, qué padre. Pero en el desánimo, entonces miras que el pajarito se hizo popó. Son dos contrastes. ¿Será que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, estamos exentos de experimentar desánimo? Aquí tenemos un ejemplo muy claro. El apóstol Pablo se sentía en esta situación. Dice, no tenía paz. Había algo en mi cabeza que me preocupaba. Ahora quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Qué te preocupa? ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu cabeza en esta noche? ¿Qué situación es? No quiero decirte que lo que ocupa el primer lugar en tu cabeza que no sea Dios. O sea, sí, creemos que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Pero ¿cuáles son los pensamientos o las situaciones en tu vida que hoy en día a la que le estás dando prioridad? Lo que más te está robando, tal vez aliento. Tal vez viniste esta noche en esta situación. Tal vez experimentaste desánimo en otra parte, en otra etapa de tu vida, pero tal vez habemos otros que venimos desanimados en este momento, esta noche, y estamos aquí. El deseo de Dios no es que podamos o que permanezcamos en este estado de desánimo, porque tarde o temprano entonces vamos a morir. Esa vida, ese ánima, ese soplo que Dios en algún momento depositó en nosotros, ¿verdad? Se apaga. Es la característica de las personas que viven con depresión. Ya no quieren hacer nada, ¿verdad? Se quedan tal vez acostados, mucho tiempo, no quieren salir, no quieren convivir, se aíslan. Y poco a poco esa vida se va apagando. ¿Y se dan cuenta que no necesariamente es a causa de un pecado? Pero también a causa del pecado puede haber ese desánimo. O sea, son muchas las variantes que pueden provocar en nosotros desánimo. Dice entonces aquí, enfrentamos conflictos de todos lados. Alguien dijo, ¿verdad? Ya no siento lo duro, sino lo tupido. O sea, hay problemas en todos lados. Tengo problemas en la iglesia, pero llego a la casa y también hay problemas, ¿verdad? Y me salgo de la casa y voy a trabajar, y ¿qué crees? En el trabajo también tengo problemas. Dices, en todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Dice, pero Dios, quien alienta ¿a quiénes? A los desanimados. ¿Sabes? Puede ser que alguien asista a alguna terapia y es bueno, es válido, pero finalmente quien va a devolver ese ánima, ese soplo de vida, es Dios. ¿Quién alienta a los desanimados? Dios. Entonces, por mucho, ¿verdad? Que acudas con la comadre o con el compadre, y fíjate que me siento así con mi amigo y dame un consejo. No, pues sí está difícil tu caso. ¿Les han tocado algo así? O tal vez vienen a pedirte un consejo, ¿no? ¿Y ahora qué le digo? No, pues tal vez como a Job le decía a su esposa, ¿verdad? Pues ya maldice a Dios y muérete, porque la verdad ya no tiene remedio.
y uno está dolido, uno está herido y tal vez buscas un consuelo. Y vas con la gente y tal vez aún mismo aquí en la iglesia. Bueno, a lo mejor voy con el líder para que ore por mí. Es que me siento así, mire, tengo problemas por fuera y hay temores adentro, se está derrumbando mi vida y no sé qué hacer. Ore por mí. Ok, pues oro por ti, pero lo demás, o sea, pues es tú con Dios, ¿no? No, pero ayúdeme, mire, necesito 5,000 pesos y con eso me va a animar. Eso me va a ayudar a salir de mis deudas, ¿verdad? O a pagar el doctor, etcétera, etcétera. Y mire, ya, hasta la cara me cambió. ¿Será que eso verdaderamente nos anime? Ahora tengo otra pregunta para ti. Cuando te sientes desanimado, cuando estás experimentando desánimo, ¿qué haces? Alguien podría decir, pues que pase el tiempo, ya me sentiré mejor algún día. Orar. Aquí ocurrió algo interesante. Versículo 8, con el apóstol Pablo, dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Versículos 9 en adelante, dice: ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Con todo el dolor de mi corazón, pues tengo que exhortarlos, tengo que regañarlos, tengo que enseñarles que no es así. Y escribe esta carta tan severa. Y dice, y qué bueno que lo hice, no para condenarlos, no para señalarlos, no para juzgarles y decirle, es que se van a ir al infierno, es que hacen todo mal, es que son una bola de pecadores. ¿Sabe que muchas veces podríamos enseñar eso? Y juzgamos. Pero el apóstol Pablo dice, les señalo estas cosas, estos errores, no para juzgarlos, sino para que se arrepientan. Y sigue diciendo, hay un propósito, y cambiaran su conducta. Dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Fíjate, pareciera controversial, ¿no? O contrastante. Dios quiere que sintamos una clase de tristeza. Oye, no, espérate, pero pues si Dios es amor, Dios es alegría, Dios es paz, ¿cómo que sienta una tristeza? ¿Sí? Dice, pues la clase de tristeza, versículo 10, que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El objetivo del apóstol Pablo al escribir esta carta tan severa no era condenar, era que se arrepintieran, ¿sí o no? Y esto me recuerda en Nehemías una historia, en el libro de Nehemías, una historia en la que el pueblo había olvidado la ley y un día viene Esdras, ¿verdad? Nehemías sacan ese libro, lo encuentran por ahí y van a leerlo a la gente. Convocan a todo el pueblo y vienen niños, dice todo el que tenía capacidad de entender. Vino y escucharon las palabras de la ley. ¿Y qué creen que pasó? Comenzaron a llorar. Nehemías capítulo 8, versículos 2, versículos 3 y versículo 9. Nehemías capítulo 8 dice, así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Versículo 3, puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Y el versículo 9 está impresionante. Dice, luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Es decir, cuando nosotros
estudiamos la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra, automáticamente tiene que haber en nosotros una tristeza porque estoy haciendo algo mal, porque estoy siendo confrontado. Pero esa confrontación no es para juzgarme, sino precisamente para que me arrepienta. Eso es lo que pasó en este tiempo con Nehemías, con Esdras. El problema es que muchas veces nosotros nos cerramos a escuchar la palabra. Nos cerramos a leer siquiera. Ya no digamos a estudiar, a escudriñar, quién lo dijo, por qué, el contexto. Y nos cerramos. Y no dejamos que traiga un impacto la palabra a nuestra vida. Y entonces humanizamos a Dios y queremos resolver las situaciones como creo que Dios lo haría, pero con una mentalidad humana. Wow, eso está fuertísimo. Esa es una de las contaminaciones del espíritu. Porque creo que lo que estoy haciendo está bien. Está fuerte. Entonces la tristeza que Dios quiere es para llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Hay una diferencia entre el arrepentimiento y la tristeza. La tristeza es un sentimiento, el arrepentimiento es una decisión. Entonces dice, el apóstol dice, pues hay una tristeza, ¿verdad? La tristeza del mundo básicamente es un remordimiento, te va a llevar a la muerte, porque vas a seguir en esa condición. Pero si tú escuchas la palabra, si tú atiendes al consejo, si tú atiendes a la disciplina, que fue lo que el apóstol Pablo envió en esa carta, entonces puedes reconsiderar y tomar decisiones nuevas. Alguien dijo, es que yo voy cuando quiera volver a Dios, primero tengo que arrepentirme y ya luego regreso con Dios. Eso está mal. El hecho de volver a Dios, eso es arrepentimiento. Y mucha gente lo piensa así, pues algún día ya voy a reconciliarme con Dios y etcétera. Pero no, arrepentirse es precisamente darle la cara, la vuelta, la espalda a lo que estaba haciendo. Y ahora camino en pos de una nueva dirección. La tristeza del mundo va a tener un efecto, va a producir amargura y resentimiento. Por eso hay mucha gente resentida o amargada, porque se quedó con eso. Hubo un momento en que se percataron de alguna situación que estaba mal en su vida y no la arreglaron y hubo problemas, ¿verdad? Empezó a contaminarse toda la casa o todo el lugar de trabajo o en la iglesia misma, y esa raíz de amargura creció y ahora hay problemas. Pero la tristeza que Dios quiere provocar en nosotros es que podamos reconsiderar y tomar decisiones que nos lleven a vivir una vida de completa santidad. A través del Espíritu Santo nosotros tenemos ahora la capacidad de tomar decisiones, de poder ver qué nos conviene y qué no. Ahora yo quiero mencionarte 4 aspectos importantes. Versículo 12 y 13, del capítulo 7 dice, versículo 13 del capítulo 7 dice, esto nos ha alentado en gran manera, además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y tranquilizaron. ¿Qué pasó? Los corintios aceptaron la carta y cambiaron su manera de vivir. Hubo un momento en el que se les tuvo que exhortar o disciplinar, y de esa manera ellos pudieron arrepentirse y volverse a Dios. Y el apóstol Pablo lo toma y dice, ay, qué padre, yo estaba triste o me estaba lamentando porque en algún momento sé que les pude haber hecho daño, pero no fue así. Y Tito no le pasó nada, llegó con buenas noticias para el apóstol Pablo. Pero hoy quiero mencionarte rápidamente 4 aspectos o 4 maneras en las que Dios puede traer aliento a tu vida, en las que Dios puede traer nuevamente ánimo. ¿Vale? El apóstol Pablo así lo expresó, que Dios trae aliento a los desanimados.
En primera instancia, Dios nos anima con su presencia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 16, dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, dice, ¿nos dio qué? Consuelo. Trajo consuelo eterno. ¿Quién? Jesús mismo. Y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. ¿Quién hace esto? ¿Quién trae confortamiento a nuestra vida? Jesús mismo, su presencia. Cuando estamos aquí, estamos levantando nuestras manos y le decimos, tu amor es inagotable. Su presencia está aquí y trae aliento y trae nueva vida. Salmo 147, versículo 3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. El corazón representa pensamientos, sentimientos, emociones. Si alguien viene con pensamientos, con sentimientos destrozados, quebrantados, dice que Él venda las heridas. No el vecino, no el pastor, no mi papá, no mi mamá. Él, su presencia. Salmos 41:3. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¿Quién los atiende? El Señor, la presencia de Dios. Entonces su presencia nos trae aliento. Número 2, nos alienta con su palabra. Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmo 149, versículo 49 y 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Alguien está afligido en esta noche? Entonces puedes encontrar consuelo en su palabra. ¿A alguien le da gusto eso? Tal vez en este momento no estás experimentando aflicción, pero tal vez más adelante sí. Y esto puede quedar en tu corazón. Hey, en su palabra voy a hallar consuelo. Y ¿sabes algo? Estamos por comenzar el año 2024, ¿sí o no? ¿Y a quién le gustaría comenzar el año 2024 desanimado? No, ¿verdad? Generalmente están las 12 campanadas y comemos las uvas. ¿Por qué? Porque tenemos propósitos, tenemos metas, queremos alcanzar algo, pero tal vez estoy desanimado. Y por eso es que entro al gym en enero. El 2 de enero estoy ahí y para el 15 de enero ya no continué. Me desanimé. Yo creo que nadie quiere esto. Por el contrario, que vivamos animados, que vivamos con la vida de Dios en nosotros. Ahora el Salmo 23, ¿alguien recuerda? Versículo 4 del Salmo 23. Tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Ese soplo. Me infundirán aliento. En el hebreo expresa esto. Eso significa me infundirán aliento en hebreo. ¿Qué pasa cuando se te mete una piedrita al zapato y te lastima? Y te quitas el zapato y te quitas la piedrita. Descansas, ¿sí o no? Eso es, me infundirán aliento, tu vara y tu callado. La vara representa dirección, corrección y disciplina. ¿Quieres tener una vida plena, una vida de ánimo? Entonces necesitas la vara. Dirección. ¿Qué nos da dirección? La palabra. Dice la palabra, ¿verdad? El Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino.
me va a dar una dirección. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres lograr para este 2024? En tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida profesional. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Dónde te ha llamado el Señor? Su palabra te da dirección. Pero también te da disciplina. El apóstol Pablo tuvo que disciplinar, ¿verdad?, a los corintios. Y tal vez dijo, se me pasó la mano, pero era necesario. La vara también era para apoyarse. ¿En qué te apoyas? ¿Cuál es tu apoyo? ¿Cuál es tu sustento? ¿Sabes? Si no conocemos la palabra, el problema de los cristianos, alguien dijo, el problema de los creyentes es que saben más por lo que oyen que por lo que ven, que por lo que leen, que por lo que estudian. Porque tú puedes venir aquí cada domingo, cada jueves a los discipulados y te llenas de la palabra, pero nunca estudiaste más, pero nunca analizaste, nunca llevaste a más la profundidad de la palabra. Pues es que ya lo dijo el pastor, que su vara es dirección y es instrucción. Porque alguien lo dijo, pero tú lo has comprobado en la palabra. El cayado es protección. A veces venían animales y el pastor, ¡pum!, es un cerco de protección. La vara, por eso dice la vara y tu cayado. Dirección, corrección y disciplina. Necesitamos eso en nuestra vida. Infundirán aliento. Tal vez estás desanimado, te falta disciplina. Tal vez estás desanimado, te falta dirección. Insisto, no la que te podemos dar nosotros como personas. Sí, tal vez te podemos dar un consejo conforme a la palabra, pero esto es un aspecto personal. Número 3, nos alienta por medio de la oración. Alguien lo dijo hace un momento. Salmo 138, versículo 3. Salmo 138, 3 dice: en cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. ¿En qué momento viene el aliento y la fuerza? Cuando oras. Tarde y mañana y a mediodía oraré y esperaré, y Él oirá mi voz y traerá aliento a tu vida. La pregunta obligada aquí es: ¿cuánto tiempo pasamos orando? ¿Y qué oramos? Señor, te pido por estos alimentos, bendícelos. Amén. Muchas veces solo oramos por eso y a veces ni por eso. ¿Cómo esperamos entonces que Dios nos traiga aliento? ¿Cómo esperamos que venga aliento del cielo si no hay comunión? Si no hay oración, si no hay lectura, si no buscamos su presencia. Y número 4, nos alienta por medio de amigos, de hermanos, cuando estamos juntos. Aquí hay un momento en el que podemos ser animados. Dijo el apóstol Pablo, versículo 6 del capítulo 7, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. O sea, Tito llegó con respuesta, con el informe. ¿Sabes qué, Pablo? Lo aceptaron y se arrepintieron y ahora están esperando a que vayas a visitarlos otra vez. ¿Se imaginan la alegría de Pablo? ¡Wow! Y entonces dice que Dios trajo aliento a su vida. Porque regresó alguien, una persona, Tito, ¿sabes? Mencionamos hace un momento la parte de la escritura cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Estamos aquí en comunión, juntos. No estás, la oveja que está apartada es más fácil que sea devorada o que caiga en algún hoyo o que se enferme, no sé. Hay tantas cosas a las que está expuesta una oveja. Pero cuando estamos juntos, estamos en unidad, entonces Dios trae vida. Nuestro cuerpo está unido, ¿sí o no? Es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. No está la mano separada, ¿verdad? Del cuerpo. O el pie está por allá y ¿ha visto esas arañas que les arranca una pata o las pisa y la pata está por allá y la araña está de este lado? No somos eso. Somos un cuerpo.
Si deseamos que Dios traiga vida, que traiga ánimo a la iglesia, necesitamos estar unidos. Si deseas que Dios traiga ánimo y traiga vida a tu casa, necesitas estar junto. No puede papá dar un consejo y mamá otra instrucción y contraponerse, pero entonces no hay unidad. Entonces, como hijos decidimos, pues le digo a mi mamá porque ella me va a decir que sí. ¿Habrá unidad? ¿Habrá vida? ¿Por qué no te pones de pie en este momento, en esta noche? Y meditamos en eso. Yo sé que Dios obra de múltiples maneras y nos infunde aliento de múltiples maneras. Estas son 4, tal vez muy básicas, tal vez muy sencillas, pero que si ponemos en práctica verdaderamente, nuestra vida va a ser cambiada, nuestra vida será transformada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Él es quien da aliento al desanimado. Cierra tus ojos un momento. Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque haya situaciones de muerte, aunque haya enfermedad, aunque hayan decretado que hay muerte sobre tu vida o sobre tu familia, dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Él está contigo. Él te infunde nuevo aliento. El Espíritu Santo, ¿sabes? Es ese soplo, ese Espíritu. Y a lo mejor hay alguien aquí que necesita el Espíritu Santo, o reconciliarse nuevamente con el Espíritu Santo. ¿Por qué no abres tu boca y pedimos que venga el aliento de Dios sobre nosotros? Padre, en esta hora, Señor, si hay alguien desanimado, si hay alguien que está pasando situaciones adversas en su vida, Señor, en esta hora levantamos nuestra voz rogándote, Señor, que traigas un aliento nuevo, un viento fresco, Señor, sobre todos nosotros en esta casa. Señor, que podamos disfrutar y respirar, Señor, tu presencia todos los días. Y aunque haya aflicciones, oh Dios, tu palabra dice: echen sobre Él toda ansiedad. Señor, si hay ansiedad en nuestro corazón, entrega tu ansiedad al Señor en esta noche. Entrégale esa ansiedad y Él va a confortar tu alma en esta noche. Vamos, hazlo.